Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Bueno, bienvenidos a Convergencia Global. De verdad que un gusto participar en esta ocasión con todos ustedes, llevándoles muy buenas nuevas. Hoy vamos a tratar el tema sobre el estado de la educación, pero desde un enfoque diferente. Vamos a ver un video y ya regresamos con ustedes y nuestro invitado. El Estado de la Educación inició como un sistema de seguimiento de las aspiraciones nacionales en educación. Hoy se ha convertido en una robusta plataforma de investigación y un espacio de encuentro altamente valorado por los diversos actores sociales y políticos para generar un diálogo informado que promueva una discusión a partir de la evidencia sobre los principales desafíos de la educación nacional y sobre cómo avanzar. Un espacio independiente, multidisciplinario, riguroso y sereno sobre el desempeño del sistema educativo costarricense desde la primera infancia hasta la educación universitaria. Muy bien, para conversar sobre el tema del estado de la educación, nuestro invitado hoy es el doctor Pablo Chaverri Chávez. Él es catedrático e investigador especializado en educación de la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNA, del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE-UNA y del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, INEINA. Además, es un destacado conferencista nacional e internacional. Sus líneas de investigación tratan sobre el desarrollo sociocognitivo, políticas públicas, evaluación educativa, calidad del sistema escolar, rezago académico y sociocognitivo en niños y adolescentes, brechas regionales y socioeconómicas en la educación costarricense, crítica y análisis de pruebas nacionales estandarizadas y enfoques interdisciplinarios sobre derechos, políticas públicas y desarrollo humano. Don Pablo, muy bienvenido a Convergencia Global. Para nosotros de verdad es un honor que nos haya aceptado la invitación a participar en nuestro programa, pero sobre todo nos encanta el enfoque de esas investigaciones que usted ha venido realizando y que nos da una panorámica quizá más esperanzadora de las cosas buenas que podríamos hacer. Digamos, de su trabajo resalto esas buenas prácticas de esas investigaciones que marcan una diferencia entre el positivismo y el negativismo que a veces sentimos los costarricenses y, por qué no, también gente de otros países a nivel iberoamericano. Así es que, bienvenido, doctor. Muchas gracias, don Otto, por invitarme a su programa. Voy a compartir una presentación para contar un poquito sobre algunos puntos de vista que considero muy importantes en relación con cómo podemos hacer para que las personas puedan transitar por todas las etapas del sistema educativo, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, la educación de adultos, la educación continua y permanente, de forma exitosa, de forma que las personas puedan desarrollar el máximo de su potencial y no el mínimo de su potencial. Entonces me parece que una de las formas en las que podemos entender cómo podemos apoyar mejor este proceso como sociedad, pero también desde el nivel individual, es viéndolo como un puente, desde la perspectiva de un puente que necesitamos para cruzar
desde el inicio de la vida hasta la vida adulta. Y se necesita que el puente esté completo. Si el puente está incompleto o si el puente está deteriorado, entonces las personas no van a poder llegar a esos niveles más elevados, tanto desde el punto de vista académico e intelectual, como desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de su desarrollo integral, es decir, en todas las dimensiones de la persona. Entonces, bueno, un primer punto que yo quisiera destacar es que para entender cómo manejar este proceso de continuidad en el sistema educativo, es fundamental que distingamos qué es lo que hace especial o qué es lo que hace único al ser humano. Y una de las características más sobresalientes de nosotros como especie es que en lugar de apostar a tener, digamos, muchas crías, como lo hacen, por ejemplo, las tortugas que podemos ver en la imagen de la izquierda, que pueden desovar cientos de huevos, ¿verdad? Nosotros tenemos generalmente uno o muy pocos hijos y esto, inclusive a través de la historia, tiende a la baja, especialmente en los últimos años. Es decir, que nuestra estrategia de sobrevivencia no se basa en tener muchos para ver cuántos sobreviven, sino que más bien se basa en tener pocos para cuidarlos mucho. Y esto tiene que ver también con nuestros procesos de desarrollo y maduración. El ser humano no termina de madurar su cerebro sino hasta los 25 años aproximadamente, que es cuando finaliza un proceso que se conoce como el proceso de mielinización de las conexiones neuronales. Esto quiere decir que es un proceso muy largo, muy prolongado, ¿verdad? Para poder tener, digamos, todos los sistemas neurocognitivos, digamos, ajustados o madurados, ¿verdad? Pero eso también da una enorme oportunidad desde el punto de vista educativo. Es decir, el ser humano es una especie que está orientada fundamentalmente al aprendizaje, pero no a cualquier aprendizaje, sino especialmente al aprendizaje social y cultural. Es decir, al aprendizaje con respecto a otras personas, al aprendizaje con respecto a su contexto cultural. Por ejemplo, no hay manera alguna en la que un ser humano pueda aprender a hablar si no es con un alto grado de estimulación, interacción e involucramiento en su contexto social y cultural. Este es el principio esencial que necesitamos comprender para que podamos apoyar el proceso educativo de la mejor forma. Algunas personas a veces ponen como ejemplo más bien a las personas que no han tenido apoyos y que de una forma prácticamente heroica logran llegar a la educación superior y ponen eso como si fuera algo digno de admirar, pero en realidad más bien estamos hablando de las excepciones. Y lo que ocurre en la amplia mayoría de los casos, cuando no hay apoyos, cuando no hay estímulos, cuando no hay recursos, es que las personas van a salir del sistema educativo tempranamente y con muy bajos niveles de aprendizaje. Por ejemplo, algunas personas romantizan el trabajo infantil y dicen qué bueno que las personas trabajen desde temprano porque así aprenden a trabajar en un mundo donde los trabajos tienden a requerir cada vez más altas calificaciones y más altos niveles de conocimiento. Bueno, la evidencia señala que entre más temprano empieza a trabajar una persona en la vida, generalmente en ocupaciones poco estables, muy mal remuneradas y en condiciones laborales muchas veces poco salubres, esas personas más bien van a tender a largo plazo a reproducir un bajo nivel de calificación, a mantener bajos ingresos en su vida y a reproducir un ciclo intergeneracional de pobreza. Otro elemento muy importante para entender nuestra naturaleza y cómo podemos apoyar mejor el proceso socioeducativo de los seres humanos tiene que ver con la investigación que se ha desarrollado sobre todo en el ámbito de la psicología evolutiva y de la antropología evolutiva. Que lo que plantea es que, contrario a lo que se pensaba en el pasado, lo que verdaderamente distingue al ser humano de otras especies no es tanto nuestra inteligencia o nuestra capacidad de manejo del mundo físico a nuestro alrededor, sino que lo que verdaderamente nos distingue, como refleja esta gráfica que podemos ver en este momento, son las habilidades sociales. Por ejemplo, si comparamos las habilidades para manejar
y entender el mundo físico en niños pequeños de más o menos 2 años y medio, comparados con nuestros parientes más cercanos, como lo son los chimpancés y los orangutanes. Como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, el promedio de desempeño en habilidades de comprensión y manipulación del mundo físico son casi indiferenciables entre un ser humano pequeño y otros primates. Pero si vemos la imagen de la derecha, vamos a notar dónde es que está la verdadera diferencia, digamos. Es decir, en el manejo del mundo social, en lo que tiene que ver con las habilidades sociales, lo que tiene que ver con las habilidades de cooperación, lo que tiene que ver con las habilidades de comunicación, lo que tiene que ver con las habilidades de acción conjunta, lo que tiene que ver con todas las actividades y todas las acciones que involucran trabajar con otras personas, ponernos de acuerdo y lograr objetivos en común. Ese sería el verdadero origen de la cultura y de lo que posteriormente sustentó las bases de lo que hoy conocemos como la civilización. Si no entendemos esto, pues posiblemente vamos a ver el proceso socioeducativo como un proceso puramente individual, comprendiendo poco la importancia crucial que juega todos los contextos socioculturales en los cuales se desenvuelven los niños y niñas. Entonces, bueno, esta es una imagen que trata de representar la metáfora que estoy utilizando. Necesitamos que los andamiajes y los apoyos que tengan los niños y niñas a través de su vida sean sólidos, sean robustos y sobre todo que sean continuos. Si nosotros los apoyamos en una etapa de su vida y no en otras, entonces vamos a tener un puente incompleto. Y para efectos prácticos, tener el puente incompleto es lo mismo que tener que no tener ningún puente del todo. Si vamos a hacer el puente, necesitamos hacerlo completo. Nadie planifica hacer un puente, digamos, voy a hacer la mitad acá y la mitad del otro lado, y después que vea la gente cómo se la juega. Eso sería un absurdo. Bueno, pues más o menos algo así es lo que pasa en el sistema educativo, como lo refleja este gráfico que estamos viendo en este momento. Porque mientras tenemos coberturas casi totales en primaria, la cosa cambia en los demás niveles educativos. Por ejemplo, en los primeros años de vida, que son muy importantes para trabajar la estimulación, el apoyo, las habilidades sociocognitivas, como lo vimos antes en niños de 2,5 años, la cobertura es bajísima, alrededor del 2%. Hemos logrado subirla en el nivel preescolar hasta el 90% en los últimos años, y eso es un logro muy importante del país en su conjunto. Y mantenemos altos niveles en primaria en cuanto a cobertura. De los resultados hablaremos ahora un poquito después, pero cuando pasamos del nivel de educación primaria en la niñez a el nivel de secundaria en la adolescencia, podemos ver un bajonazo de aproximadamente 36 puntos porcentuales. Perdemos a muchísimos jóvenes, a muchísimos adolescentes que ya sea no ingresan al sistema educativo o salen del sistema educativo antes de cumplir la mayoría de edad y sin haberse graduado del sistema educativo de secundaria, lo cual inhibe las posibilidades de que puedan continuar en la educación terciaria, ya sea educación universitaria o educación técnica. Y cuando vamos a el nivel, digamos, de preparación más cercano a lo que sería la salida laboral entre los 18 y los 24 años, ¿verdad? A partir de los 18 ya las personas se convierten en Costa Rica en mayores de edad y ya podrían trabajar, digamos, en condiciones, digamos, plenas desde el punto de vista de sus derechos y deberes laborales. Sin embargo, la amplia mayoría no logran llegar a el nivel de educación superior. Y si lo vemos ya a largo plazo, en la educación a través de la vida adulta, tenemos que la continuación de las personas en el sistema educativo es muy baja, cuando hoy sabemos que lo que se obtiene en la educación no son sino apenas las bases y que las personas requieren especializarse más allá de los 25 años porque necesitamos hablar de educación continua o permanente como un proceso continuo a través de toda la vida porque tenemos que estarnos actualizando continuamente. Los que somos profesionales o trabajamos en cualquier campo especializado, sabemos que nunca dejamos de aprender y que si perdemos esa actitud de estar aprendiendo, estar estudiando, estar capacitándonos, entonces vamos a quedar desactualizados en un plazo relativamente corto. A veces no nos damos cuenta de esto cuando estamos involucrados en algún campo laboral de lleno, pero si por alguna razón saliéramos unos 2 años del trabajo, nos daríamos cuenta de cómo las cosas cambian rápidamente y cómo nos podemos quedar desactualizados, digamos, de una forma verdaderamente rápida. Entonces, bueno, ¿cuál es el perfil
educativo de la población en Costa Rica. Bueno, tenemos que en las personas adultas en Costa Rica, en la actualidad, tenemos un 3.4 que no tienen ningún tipo de instrucción, un 11.4 que tienen la primaria incompleta, un 26.5 la primaria completa, un 15.7 la secundaria incompleta, un 19.4 la secundaria completa y apenas un 23.6 la educación superior, ya sea que hayan ingresado a la educación superior o que la hayan terminado. Entre más alto el grado que busquemos, educación superior completa o educación de grado y educación de posgrado, los números van a ser, van a tender a la baja, en un mundo, insisto, donde los puestos tienden a requerir cada vez calificaciones más elevadas. Pero bueno, antes hablamos de cobertura y no así de desempeño. Y si bien es cierto, encontramos ese bajonazo, digamos, de la primaria a la secundaria, después continúa bajando hacia los niveles superiores, tenemos que los niveles de desempeño son sumamente bajos, como lo han mostrado diferentes fuentes, no solamente el informe del estado de la educación, sino también otras fuentes. Por ejemplo, de acuerdo con las pruebas aplicadas por UNESCO, tenemos que al salir de la primaria, la mayoría de nuestros estudiantes no logran desempeños mínimos aceptables. Por ejemplo, un 46% no lo logra en lectura, un 61% no lo logra en ciencias y un 79% no lo logra en matemáticas. Prácticamente 8 de cada 10 se gradúan de la primaria sin tener las habilidades mínimas esperadas para ese nivel. Luego, cuando analizamos el desempeño a la altura de noveno, tenemos que en promedio el nivel de los estudiantes cuando tienen aproximadamente 15 años es más bien el que se esperaría para niños de tercer grado de primaria como promedio, es decir, que tienen un nivel de comprensión de lectura sumamente bajo. Y esta es una habilidad sistémica porque la comprensión de lectura es requerida no solamente para la materia de idioma o de lenguaje, sino para todas las materias. Si sos, digamos, deficiente en comprensión de lectura, esto va a afectar tu desempeño en todas las materias. Y finalmente, en un estudio que hicimos en nuestro instituto y que publicamos el año pasado, encontramos que aproximadamente el 86% de nuestros estudiantes de primer año en las universidades públicas muestran un nivel de comprensión de lectura inferior al requerido para ese nivel. Este es un dato realmente impresionante y realmente negativo porque quiere decir que la gran mayoría de los estudiantes que están en primer año universitario están muy por debajo del nivel de comprensión de lectura que deberían tener. Apenas un 14% estaría al nivel mínimo esperado de comprensión de lectura y eso significa que entonces no están capacitados para aprovechar adecuadamente el proceso formativo que les ofrecen las universidades que presuponen que las personas ya tienen niveles de comprensión de lectura adecuados para el nivel superior. Sin embargo, cuando suele enfocarse la problemática y la crisis del sistema educativo, se habla de forma global. Uno de los términos que se utiliza es el de el apagón educativo, pero el apagón educativo puede hacer que esconda un análisis, digamos, más fino o más particular de lo que realmente está pasando. Porque, por ejemplo, cuando viene la pandemia y afecta la asistencia y la continuidad escolar de una gran parte de la población, la afectación no es igual para todos. No es como que se fuera la luz en todos lados, ¿verdad? Sino que afecta especialmente a las familias más pobres, a las familias de menos recursos, a las familias de menor escolaridad en promedio. Es decir, aquellas donde los padres o los abuelos o las personas cuidadoras tienen niveles educativos que no alcanzan ni siquiera la educación secundaria, lo cual está relacionado, como sabemos, con los ingresos familiares. Es decir, tienen menos recursos económicos para enfrentar las dificultades, pero también menos recursos socioeducativos para enfrentar el apoyo a el proceso educativo, que se volvió más necesario ese apoyo por parte de la familia cuando nos vimos obligados a suspender las clases presenciales y solamente darlas de forma virtual por razones de la pandemia. Este gráfico que estamos viendo aquí en este momento lo que refleja es que si desagregamos el desempeño de nuestros niños en edad de primaria, en cuanto, en este caso, a la materia de matemática, podemos diferenciar ese rendimiento de acuerdo con el nivel de ingreso que la familia tiene.
de manera tal que si dividiéramos la población de niños y niñas en primaria de acuerdo a el cuartil de ingresos en el que se encuentran sus familias, podríamos ver una distribución como esta que estamos apreciando acá. Es decir, que las personas de más alto ingreso en sus familias tienden a tener también los más altos niveles de desempeño, mientras que los niveles más bajos de ingreso también se asocian con los niveles más bajos de desempeño en pruebas de desempeño en matemática. Eh, Estos datos que acabo de presentar son a nivel de pruebas internacionales. Tenemos resultados parecidos para el caso costarricense. En nuestro instituto llevamos a cabo un estudio con las anteriores pruebas de bachillerato relacionándolas con los niveles de desarrollo social de los distritos donde residen los estudiantes. Y encontramos, como ustedes pueden ver en este gráfico, que hay una relación muy fuerte entre el nivel de desarrollo social de la comunidad donde vive el estudiante y su desempeño en este caso, pruebas nacionales estandarizadas, donde lo que encontramos es que conforme más alto es el nivel de desarrollo social, más alta la probabilidad de que las personas aprueben. De hecho, la mayoría de las personas que vienen o que provienen de una comunidad de alto índice de desarrollo social tienden a tener niveles de desempeño alto, o sea, tienden a aprobar pruebas de conocimientos básicos en las diferentes materias, mientras que conforme más bajo es el índice de desarrollo social, es decir, conforme menos recursos, servicios y oportunidades hay en la comunidad donde reside el estudiante, entonces también tiende a bajar significativamente el desempeño y la probabilidad de aprobar las pruebas, de manera que baja a menos de o cerca de la cuarta parte, o sea, apenas 1 de cada 4 estudiantes aprobaría las pruebas en condiciones de no usar, digamos, ningún tipo de curva o quiebre en las notas para permitir, digamos, una mayor aprobación. ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Qué es lo que pasa que hace que las personas de menos ingresos y de comunidades con menor nivel de desarrollo relativo tienden a tener un desempeño académico más bajo? ¿A qué se debe esto, verdad? Algunas personas tienden a individualizar la responsabilidad y a decir el que quiere puede y el que se esfuerza lo suficiente lo va a lograr, y eso es independiente de las condiciones en las que las personas vivan. Bueno, la evidencia niega este tipo de afirmaciones porque más bien demuestra lo contrario. Como podemos ver en este gráfico que está presentado en este momento, la pobreza no solamente perjudica, sino que impide literalmente una correcta cognición, una correcta capacidad de utilizar tu inteligencia para resolver problemas. En este caso, el gráfico de la izquierda presenta el desempeño de las personas en pruebas que tienen que ver con el pensamiento lógico y racional, y el gráfico de la derecha, las habilidades de control cognitivo, es decir, de enfocar adecuadamente mi atención de acuerdo a las necesidades o las demandas en un momento determinado. Lo que podemos ver en el gráfico, tanto de la izquierda como de la derecha, es, digamos, una tendencia muy similar. Es decir, que las personas, digamos, con recursos solventes, que no tienen, digamos, necesidades económicas de ningún tipo, tienden a tener un alto desempeño tanto en las pruebas de razonamiento como en las pruebas de atención, mientras que las personas de escasos recursos económicos tienden a tener un bajo desempeño. Pero este bajo desempeño es notorio, especialmente cuando subimos el nivel de dificultad de las tareas. Cuando las tareas de razonamiento o de atención son de bajo nivel de dificultad, no notamos tanto las diferencias, pero cuando subimos el nivel de dificultad, entonces esta diferencia tiende a ser más notoria y las personas de menos recursos tienden a bajar significativamente su desempeño, mostrando entonces una capacidad de responder de forma acertada muchísimo más baja que sus pares en condición de solvencia. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Hay alguna condición, digamos, en las personas más pobres que les lleve a tener un bajo desempeño? ¿Será cierto eso de que los pobres son más vagos o de que el pobre es pobre porque así lo quiere, especialmente cuando hablamos de niños y adolescentes? ¿O será que están operando otros factores? Bueno, si presentamos atención a la evidencia neurocognitiva,
vamos a poder observar que hay otros procesos que están influyendo o impidiendo que las capacidades cognitivas y que la inteligencia de la persona pueda ayudarle a resolver tareas, dificultades y tomar decisiones acertadas en momentos de tarea o en momentos de evaluación o en momentos de prueba o dificultad. La gráfica que podemos ver arriba a la izquierda representa el funcionamiento del cerebro en condiciones estresantes versus condiciones no estresantes. Como por ejemplo las condiciones de cuando hay recursos en mi casa versus cuando no hay recursos. Cuando hay para desayunar versus cuando no hay para desayunar. O cuando hay violencia en mi casa versus cuando no hay violencia en mi casa. Las personas que viven en condiciones de estrés crónico, de estrés persistente, tienden a modificar el desempeño y la actividad o el funcionamiento de su cerebro. Lo normal, en condiciones cuando estamos tranquilos, es que, aquí tengo una representación del cerebro, es que el cerebro sea, digamos, controlado por lo que se conoce como la corteza frontal, donde están, digamos, la mayor parte de nuestras habilidades de control de los impulsos, planificación, función ejecutiva y lo que nos permite, por ejemplo, frenar nuestros deseos impulsivos para poder concentrarnos en una tarea que tenemos en ese momento o poder controlar, digamos, nuestras emociones emergentes en un momento dado y mantenernos orientados a una determinada tarea. Es decir, podernos esforzar y obtener un buen desempeño. Cuando estamos estresados, el control cognitivo ya no se concentra en la corteza frontal, sino más bien en las zonas subcorticales hacia lo que se conoce como la región límbica, donde se expresan fuertemente emociones como, por ejemplo, el miedo o la ansiedad, que hacen que nuestra capacidad de control cognitivo baje significativamente. Otro ejemplo es el que podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda, que como ustedes pueden observar, muestra una comparación de cómo funciona el cerebro entre niños que han sido abandonados versus niños que viven en sus familias. Y las tres imágenes son imágenes, digamos, superiores, como si pudiéramos ver el cerebro de arriba hacia abajo de la cabeza, digamos, como si nos pusieran una imagen arriba, y pudiéramos ver el nivel de activación cerebral entendido por los niveles de activación eléctrica en el cerebro. Y lo que ocurre es que mientras que las personas que han sido abandonadas muestran niveles muy bajos de activación neuronal, las personas que no han sido abandonadas y que viven con sus familias muestran niveles más altos de activación cerebral. Luego, si lo vemos a nivel microscópico, que sería la imagen a la derecha de esta lámina, podemos observar qué es lo que ocurre a nivel de las neuronas, es decir, a nivel de las conexiones sinápticas, ¿verdad? Nuestro cerebro funciona a través de miles y millones de conexiones de nuestras neuronas con otras neuronas que hacen posible nuestro pensamiento, nuestra capacidad de recordar, nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de controlarnos, etcétera, ¿verdad? Y eso ocurre a través de las conexiones que establecen las neuronas con otras neuronas vecinas. Una sola neurona puede establecer miles de conexiones con otras neuronas vecinas en condiciones normales. Y eso es lo que podemos ver en la imagen de la derecha arriba. Una neurona típica puede establecer miles de conexiones con otras neuronas, mientras que la neurona de la parte de abajo, como podemos observar, tiene muy pocas conexiones con otras neuronas, es decir, se debilita la conexión sináptica con otras neuronas. Y esos son ejemplos microscópicos de neuronas en la corteza frontal y en el hipocampo, que son dos regiones críticas para el funcionamiento académico. La corteza frontal tiene que ver con las funciones ejecutivas, la planificación, el razonamiento, la inteligencia, mientras que el hipocampo tiene que ver sobre todo con lo que es la memoria de largo plazo, que es esencial en el proceso educativo. Bueno, otro de los factores importantes a considerar es el apoyo entonces que reciben las personas para poder mantenerse dentro del sistema educativo. Y aquí lo que ocurre es que básicamente tenemos que, aunque cerca de una tercera parte de niños y niñas en Costa Rica se encuentran en situación de pobreza, apenas
un 22.9 de los que están en primaria reciben ayuda económica en la actualidad. Es decir, que la proporción de estudiantes que reciben ayuda económica es menor a la de la cantidad de personas vulnerables y en pobreza. Es decir, que no todas las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza estarían siendo cubiertas por los programas de ayuda social, como por ejemplo los programas que dan becas. Esto tiene consecuencias muy profundas porque si las personas no logran, digamos, cruzar ese puente completo y llegar a la educación superior y tener altos niveles de desempeño y de aprendizaje, entonces sus calificaciones laborales van a tender a ser muchísimo más bajas. Su nivel de capacitación, su nivel de conocimiento, su nivel de especialización va a tender a ser más reducido y eso se va a ver traducido en que la persona va a tener ingresos muchísimo más bajos, como podemos ver en esta gráfica. Es decir, que el salario por hora de las personas en Costa Rica cambia significativamente de acuerdo al nivel de calificación. Entonces, en promedio en Costa Rica, una persona con nivel baja de calificación, por ejemplo, una persona que no ha obtenido ni siquiera la educación secundaria y que aspira a trabajos, digamos, poco o muy poco calificados, tiene un promedio de más o menos 2.000 colones por hora en su trabajo. Mientras que una persona con una alta calificación que ha llegado a algún nivel de educación terciaria, entonces sube significativamente sus ingresos porque puede aspirar a un promedio de ingresos de más o menos 6.000 colones por hora, básicamente un triple de lo que obtendría una persona en condiciones de calificación baja. En este contexto es muy importante destacar la importancia fundamental de la inversión social, es decir, la inversión o la forma en la que nuestros impuestos se traducen en inversión pública para financiar el sistema educativo. Y como sabemos, especialmente en los últimos años, no es solo que Costa Rica nunca ha llegado a la obligación constitucional de invertir el 8% del Producto Interno Bruto en educación, sino que vemos una tendencia muy marcada a la baja, ¿verdad? Que cada vez nos aleja más de ese 8% del Producto Interno Bruto. El argumento que ha dado el anterior ministro de Hacienda y el actual gobierno ha sido que ahora hay menor cantidad de personas menores de edad, entonces eso puede permitir gastar menos en educación. Sin embargo, cuando analizamos no solamente el porcentaje del Producto Interno Bruto, sino también la inversión nominal por estudiante, vemos que también hay una tendencia a la baja, de manera tal que este argumento no se sostiene. Y cuando vemos la evolución de la inversión social pública en incentivos para estudiar, esta también muestra un comportamiento o una tendencia similar, es decir, una tendencia a la baja y al recorte de la inversión social, que significa, por ejemplo, en términos más concretos, que miles de estudiantes han visto perder su beca para estudiar o su apoyo en transporte o su apoyo en subsidio para alimentación o su apoyo para materiales didácticos, lo que significa, especialmente para los estudiantes más pobres, mayores niveles de estrés, menores niveles de desempeño y una probabilidad más alta de salir tempranamente del sistema educativo sin haber alcanzado al menos el nivel de secundaria completo. Entonces me parece que estos datos reflejan que la metáfora del puente no es solamente que este es incompleto, sino también que este está muy deteriorado y que es peligroso cruzar ese puente de un lado al otro con una probabilidad, digamos, favorable de que vas a poder llegar al otro lado. De hecho, lo que estamos obteniendo es que la mayoría de las personas en Costa Rica de 25 años o más no tienen el bachillerato de secundaria concluido en un contexto económico, social, tecnológico, donde más bien tiende a requerirse niveles de calificación y capacitación más altos. Es decir, hay un desencuentro entre la realidad socioeducativa versus las demandas del ambiente socioeconómico y sociolaboral, ¿verdad? Donde vemos una muestra o una tendencia a la baja en el desempeño y la inversión educativa, mientras hay más bien una tendencia al alza en cuanto al nivel de demanda de trabajos cada vez más calificados que requieren más múltiples y complejos conocimientos que necesariamente requieren que las personas pasen por el sistema educativo formal para que puedan desarrollar esas habilidades que les van a poder permitir no solamente mejorar sus ingresos, sino también tener un mejor desempeño en diferentes aspectos y áreas
su vida. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional. Una forma de ver la importancia crucial y la forma en la que una inversión oportuna transforma, en efecto, la vida de las personas es lo que se conoce como la ecuación de Heckman. James Heckman es un economista estadounidense de la Universidad de Chicago, quien planteó lo que se conoce como la curva de Heckman, que básicamente lo que plantea la curva o la ecuación de Heckman es que entre más temprano invirtamos en la vida de las personas, más alto es el nivel de retorno de esa inversión. Y al contrario, entre más tarde invirtamos en la vida de las personas, más bajo es el nivel de retorno o impacto de esa inversión. Entonces, si queremos los mejores resultados a largo plazo en la vida de las personas, entonces tenemos que invertir especialmente en sus primeros años, incluso en los programas prenatales, primera infancia, preescolar, primaria, ¿verdad? Para obtener los mejores resultados a largo plazo. Mientras que si nos esperamos hasta que las personas son ya jóvenes adultas o adultas para entonces ahora sí tratar de capacitarles para que adquieran las habilidades que antes no desarrollaron, entonces los niveles de resultados que se van a obtener más bien tienden a ser los más bajos. Es decir, la posibilidad de llegar a la educación terciaria, ya sea técnica o universitaria, y lo que se logre obtener en ese nivel depende crucialmente, críticamente, sensiblemente de todo lo que ocurra en las etapas previas de la vida de las personas. Y esto representa un peligro, pero también una oportunidad. Es decir, si hoy sabemos que lo que hagamos en los primeros años de vida es lo que va a transformar la vida de las personas a largo plazo, pues entonces tenemos la comprensión para entender el valor crucial que juega la inversión social en los primeros años de vida y el retorno que eso va a tener tanto para las personas que reciban esas ayudas y apoyos como para la sociedad en su conjunto, porque esto va a implicar mayor desarrollo para todos y todas. Una forma de ver esto a nivel más específico es una evaluación que se hizo en el Caribe, específicamente en Jamaica hace unos años, donde se comparó entre niños y niñas que recibieron estimulación temprana versus niños y niñas que no recibieron estimulación temprana. Un programa relativamente sencillo donde las personas recibían capacitación a través de funcionarios del sistema de salud de su país en técnicas para interactuar, estimular, jugar y compartir con niños y niñas en el hogar. Básicamente visitaban a las familias y las asesoraban en cuanto a cómo mejorar la interacción con sus hijos, especialmente a las madres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó entre el grupo que recibió esa capacitación versus el grupo que no recibió esa intervención en el largo plazo? Bueno, como podemos ver, en los primeros años de vida las diferencias no fueron tan notorias, pero cuando llegamos a los 22 años de edad, en la imagen más hacia la derecha de esta lámina, podemos observar que ahí sí que hubo diferencias significativas tanto en los ingresos, las habilidades socioemocionales, el nivel de escolaridad, como en las habilidades cognitivas. Comparando entre las personas que pasaron por programas de estimulación temprana versus personas que no tuvieron oportunidad a esos programas. Y los ingresos fueron cerca de un 25% superiores en las personas que recibieron estos programas en comparación con quienes no lo hicieron. Es decir, tal y como lo planteamos antes con la ecuación de Heckman, en efecto se verifica que cuando invertimos tempranamente logramos después mejores resultados a largo plazo que cuando no lo hacemos. También otro de los procesos que ha demostrado que tiene el mayor efecto y el mayor impacto a largo plazo en la vida de las personas tiene que ver con la calidad de las interacciones que las personas viven en su infancia y especialmente con la posibilidad de tener espacios libres de violencia, de agresión, de maltrato, de negligencia en cualquiera de sus formas. Bueno, hicimos una investigación en Costa Rica para ver si podíamos apoyar eficazmente a las familias para desarrollar interacciones más positivas. Y lo que ustedes pueden ver en este gráfico al frente es que las familias que recibieron un programa de capacitación de 12 semanas en técnicas y estrategias de crianza positiva sin uso de violencia tendían a bajar el uso de la violencia y a aumentar su satisfacción como padres y madres. Mientras que las familias que estuvieron en el grupo control o grupo de espera, que inicialmente no recibieron la intervención, más bien tendían a aumentar el uso del castigo físico y a disminuir su satisfacción como en su desempeño como padres y madres. Es decir, que la inversión
oportuna en trabajo con las familias en crianza positiva logra resultados significativos en mejorar las interacciones familiares, y la no inversión es probable que más bien genere que, si las familias no reciben atención temprana, tienden a incrementar los niveles de maltrato y violencia a lo interno de sus hogares. Otro factor fundamental en el desarrollo de las personas que hemos venido enfatizando tiene que ver con la interacción con otras personas que vive el niño a través de su vida. Esta imagen que podemos observar representa básicamente los niveles de activación neuronal en personas que reciben una alta estimulación lingüística y un alto nivel de intercambios conversacionales, dar, recibir, versus personas con una baja cantidad de intercambios de este tipo. Entonces, tenemos dos cortes, digamos, laterales del cerebro, y en la imagen de la izquierda podemos ver que los colores tienden a ser más azulados, es decir, que los niveles de activación muestran una menor conectividad porque hay una menor estimulación, mientras que en el cerebro de la derecha más bien observamos, digamos, una dinámica mucho más enriquecida de un niño que tiene acceso a múltiples intercambios conversacionales. Esto es muy importante, especialmente en épocas en las que las pantallas parecieran estar desplazando las interacciones cara a cara y los intercambios dar-recibir. La evidencia señala que cuando intercambiamos lenguaje, señales y gestos en el rostro y con el cuerpo, con niños desde los primeros meses, estos tienden a mostrar unos altos niveles de respuesta y de activación, pero cuando hacemos esto a través de pantallas, entonces los niños no muestran los mismos niveles de activación, es decir, que las interacciones personales cara a cara, dar, recibir, no son sustituibles por pantallas y que juegan un papel crucial en el desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivas. También en una investigación con niños costarricenses encontramos que nuestra capacidad de autocontrol, particularmente lo que tiene que ver con postergar recompensas a largo plazo, depende significativamente del contexto social, tanto del contexto social inmediato como del contexto social más estructural o comunitario en el cual vive la persona. Hicimos una investigación con lo que se conoce como el test de la golosina o el masmelo, donde le dices a un niño que tiene una golosina al frente, como lo podemos ver en esta imagen, y le dices: esta golosina es tuya. Si quieres te la puedes comer ya, pero si me esperas a que yo regrese te voy a dar 2 golosinas. Y así ponemos a prueba la capacidad del niño de esperar para obtener un mejor resultado, una habilidad crucial para planificar y desarrollar cualquier objetivo que nosotros tengamos en nuestra vida, llámese mejorar nuestra educación, bajar peso, mejorar nuestra salud, tener mejores hábitos o cualquier cosa que necesite esperar para obtener mejores resultados. Por ejemplo, ahorrar y no gastar ahora para tener más ingresos a futuro y poder hacer una inversión de mayor calidad y mayor impacto en nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, cuando comparamos el desempeño de los niños de acuerdo al contexto socioeconómico del que venían, comparamos a niños de una comunidad de bajos ingresos versus a niños de una escuela de muy alta mensualidad, donde los padres eran en su gran mayoría profesionales y tenían acceso a ingresos altos y muy altos. Entonces, observamos comportamientos muy diferenciados. Básicamente, los niños del entorno con menos recursos tendían a tener menor capacidad de autorregulación, mientras que los niños de los entornos más solventes tendían a tener un mejor desempeño en esta prueba, es decir, tendían a tener mayor capacidad de esperarse, medida por cuántas veces se levantaban de la silla durante la espera, un tiempo de espera de 12 minutos, la capacidad del niño de mantenerse tranquilo, digamos, cuántas veces tocaban la golosina, cuántas dificultades mostraban los niños para esperar durante ese tiempo. Pero además también manipulamos otra variable que fue la capacidad de los niños para confiar en la otra persona. Básicamente, lo que hicimos fue que les pedíamos que hicieran un dibujo y podían hacerlo con una pequeña crayola o con un material mejorado. Y lo que encontramos fue que cuando cumplíamos la promesa de traerles un material mejorado, los niños mostraban un desempeño muchísimo mejor en la prueba de autorregulación, mientras que cuando no cumplíamos la promesa de traerles un material mejorado para hacer el dibujo, entonces los niños mostraban un peor desempeño de autocontrol.
Muy bien, doctor, muy interesante toda esta exposición que usted nos está haciendo y vemos cómo también tiene que ver la capacidad, digamos, de poder mantener los niños en un estado mental más distenso que esos niños que tienen dificultades económicas o que viven en condición de pobreza o pobreza extrema. ¿Qué opciones, digamos, habría para mejorar esa condición y que los niños y las niñas de este país y de otras latitudes iberoamericanas tengan una mejor formación? Porque, digamos, yo sé que el tema es muy extenso, pero el tiempo nos está comiendo y entonces quisiera a ver si usted nos puede hacer un resumen de unos 2 minutos o 3 minutos para ir concluyendo. Con gusto. Bueno, entonces señalar que sí, dichosamente hoy contamos con muchas oportunidades, ¿verdad?, para mejorar los resultados de nuestros niños y niñas en el largo plazo. Hoy tenemos una evidencia investigativa y evaluativa que en el pasado no teníamos y que tiene que ver con que hoy tenemos conocimiento de que si queremos mejor desempeño académico, no se trata solamente de tener escuelas abiertas, sino de que los niños, especialmente los de las familias más pobres y con menos recursos, requieren apoyos económicos y sociales oportunos, pero requieren los dos tipos de apoyo, es decir, no solamente el apoyo, digamos, material, por ejemplo, con becas o con comedores o con transporte, sino también el apoyo socioemocional, afectivo y psicológico para que puedan entonces lograr niveles de desempeño parecidos a los de sus pares que sí tienen una condición más aventajada. La buena noticia es que, como lo presenté antes, la evidencia señala que si intervenimos oportuna y adecuadamente, sí tenemos una mayor probabilidad de mejorar o compensar, digamos, esas diferencias de origen en la vida de niños y niñas. Si invertimos tempranamente en programas especialmente de primera infancia, si apoyamos y capacitamos a padres y madres en métodos y estrategias de crianza positiva, si les damos herramientas sobre cómo interactuar positiva y enriquecedoramente con sus hijos, cómo regular la presencia de las pantallas, y ojo que digo regular y no quitar, entonces podemos darle a los niños más oportunidades de desarrollar su potencial cognitivo. Es decir, a que puedan tener un entorno más propicio, más estimulante, que favorezca mayores niveles de interconexión y de actividad neurocognitiva, que son la base para tener un buen desempeño y una capacidad más óptima para enfrentar dificultades, para enfrentar retos, para enfrentar problemas. En el pasado, algunas personas decían, no chinee mucho a los niños porque eso después los malacostumbra, ¿verdad? Pero la evidencia más bien señala que es al contrario. Los niños que reciben más estímulo, más cariño, más afecto, más apoyo, tienden después a tener mayor capacidad de autorregulación, mayor disciplina y mayor capacidad de esforzarse de forma sostenida. Por ejemplo, en una investigación que se hizo con ratones, que son un mamífero que tiene muchas características similares a los seres humanos, se encontró que en pruebas de resistencia, aquellos ratones que provenían de las madres más estimulantes tendían a tener una capacidad de resistencia más sostenida. Básicamente tomaban un balde de agua, lo llenaban a la mitad y ponían al ratoncito a nadar en una prueba de resistencia. ¿Por qué? Porque si el ratón deja de nadar, se hunde y se ahoga. Entonces, para mantenerse vivo necesita nadar y básicamente se cronometra cuánto tiempo es capaz el ratón de mantenerse a flote. Algo parecido a, digamos, el esfuerzo cotidiano para desarrollarnos en nuestra vida. Y lo que se encontró es que si se divide a los ratones entre aquellos que provienen de una madre estimulante, en el caso de los ratones los lame continuamente, versus una madre indiferente que no interactúa con ellos, entonces los ratoncitos del entorno más positivo y más estimulante tienden a mantener un esfuerzo sostenido por más tiempo que aquellos pares que no tienen este entorno. Entonces, esto trasladado al mundo humano, querría decir que si queremos el mayor desempeño de nuestros niños y niñas en términos de su capacidad de disciplina, su capacidad de
esfuerzo, su capacidad de concentración y su capacidad de obtener los mejores resultados posibles a nivel académico, intelectual y en sus interacciones con las demás personas y con el mundo. Entonces no es simplemente pasando reglamentos para castigarlos o para que no se tiñan el pelo o para que no se pongan piercings que vamos a lograrlo, sino más bien usando esta evidencia, proveyéndoles de las mejores y más oportunas estimulaciones psicosociales a través de su vida, porque ahí sí que podremos ver un incremento en su desempeño en diversas actividades que van a venir a favorecer su desarrollo personal, pero que de forma sumada van a implicar un mayor desarrollo socioeconómico para el país en su conjunto. Muy bien, doctor Pablo. Realmente a veces uno puede ser que esté confundido y quizás muchos de los padres hoy que puedan ver este programa van a entender muchas de las circunstancias porque a veces piensan que una pantalla, que un celular o algo por el estilo puede sustituir ese acompañamiento y ese cariño que se debe tener con los niños para que estimularlos. Lástima que el tiempo se nos acorta, doctor. Muchísimas gracias por su extraordinaria presentación. Le agradecemos enormemente esta posibilidad de compartir esos conocimientos y esas investigaciones que ustedes han hecho desde la Universidad Nacional, desde otros ámbitos, para poder tener una mejor comprensión del fenómeno, digamos, de un mal desempeño o de un bajo desempeño educativo. Así es que hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en Convergencia Global, una entrega nueva, y les deseamos que la pasen muy bien.